En la Europa antigua los reyes, reinas, emperadores, entre otros, tenían adjetivos por sus hazañas o errores, otros por sus aficiones y vicios. Iván, rey de Rusia, no fue la excepción. Le decían el Terrible. ¿Te gustaría saber por qué? Quédate aquí en Historia para Todos. Iván nació en 1530 y a la muerte de su padre Vasili III de Moscú fue coronado rey, pero solo tenía 3 años de edad. Su madre Elena se hizo cargo de él, pero desafortunadamente fue envenenada. Eso casi nunca pasa en las aristocracias más altas de Europa. Y bueno, pues quedó Iván huérfano a los 8 años junto con su hermano sordomudo Yuri. Soportó casi todo tipo de humillaciones de la aristocracia rusa, siempre encerrado en las habitaciones del Kremlin, etcétera, etcétera, etcétera. Curiosamente, los religiosos mantuvieron en mucho la vida de Iván. Desde su infancia se ha escrito, pero no comprobado, que ya tenía ciertos patrones de desequilibrio mental. Para 1547, Iván IV fue coronado como el primer zar de Rusia. La pregunta que nos sugiere en este momento, ¿qué caramba significa zar? Bueno, esta palabra viene del eslavo zar, que derivado del significado es César. Y esto lo pongo como dato curioso porque de aquí en adelante voy a estar hablando una y otra vez esta palabra llamada zar. Bueno, continuando, la iglesia apoyaría a esta empresa de coronación juntando, valga la redundancia, la corona e iglesia, donde sería como una tercera Roma en Oriente. Pero sueños y sueños políticos y sueños religiosos, etcétera, etcétera, etcétera. Se tomó el símbolo de Roma como el águila bicéfala, símbolo del extinto Bizancio, para que esto tuviera más legitimidad. Pero Iván no perdería el tiempo. A las 2 semanas de su coronación, ya quería dormir calientito y que se nos casa. Nada más que para encontrar a la esposa correcta, tuvo que hacer una convocatoria donde se dice por ahí que mandó llamar a toda joven noble casadera, y si no iban, pues cárcel segura. Se juntaron poquitas doncellas nada más, como 700, y de entre todas ellas eligió a la culta y sensible Anastasia Romanova. Esta mujer influyó para bien en su marido, y eso le dio calma al ya atormentado zar por su terrible infancia. Cuando toma el poder, Iván se da cuenta de la corrupción que existía gracias al mando de sus tíos, las revueltas, un relajo total. Había que poner orden y lo hizo, empezando por desterrar a sus tíos, abandonándolos a su suerte, y empezó a reformar Rusia. Instituyó la Rada, que significa como el consejo de los clérigos, donde tenían mucho peso, y pues este zar puso muchos objetivos y los cumplió. Reconstruyó Moscú, centralizó y modernizó la administración, recopiló y actualizó las leyes en un nuevo código, convocó por primera vez a una especie de estados generales en que se dio voz y voto a la burguesía, y esto, en serio, que era reformador para su tiempo. Estrechó los vínculos de apoyo con la iglesia, se construyeron escuelas, creó su propia guardia personal, y aquí en pantalla les dejo el nombre de esta guardia, que para mí es totalmente impronunciable. Y el objetivo principal de todo esto era disminuir la influencia de los boyardos y alejarlos de la esfera del poder por la alta corrupción que ya existía. Del lado exterior hizo una política expansionista, donde hizo conquista de territorios, llegaría hasta la propia Siberia, haciendo su política de exterminio y expulsión de tártaros de todos los musulmanes. Ahí puso colonos rusos, no solo para asegurar lealtad, sino para expandir y asegurar el bien del estar ruso. Para 1555 levanta la Catedral de San Basilio. Ante la belleza de esta, hizo crear otras en los territorios conquistados. No todo iba bien. Fueron muchos los intentos por tener contacto con Occidente y atraer su tecnología, pero las barreras políticas y de bloqueo comercial desafortunadamente hicieron que Rusia se atrasara bastante en muchas cosas, pero solo pudo introducir la imprenta y algunos tratos comerciales, o mantener algunos, con Inglaterra. Para 1560 muere su esposa Anastasia, y esto fue devastador para Iván porque estaba fuertemente ligado a ella. Y pues sus problemas mentales se agudizaron mucho, acompañado del abuso del alcohol.
Esto dio como resultado que 3 factores lo apresaran el resto de su vida: el autoritarismo, los súbitos cambios de humor y un delirante fanatismo religioso. Como acción, después de la muerte de su esposa, insisto, mandó asesinar a casi todos sus colaboradores de la Rada, incluidas sus familias también, y a todo boyardo sospechoso. Pero dicen que una desgracia no va sola. Al poco tiempo también muere su hermano Yuri y su mentor Macario, una persona muy importante hablando religiosamente, y ahora sí estaba solo y empeoraron más las cosas en los años siguientes. La inestabilidad política, la traición, hizo que el zar considerara abdicar al trono gracias al príncipe Andriy, que fue considerado como un traidor a pesar de que fue un héroe de guerra contra los tártaros. Desafortunadamente el zar se mudó a unos 120 kilómetros de la capital. Él enviaba cartas donde manifestaba abdicar al trono y un vacío de poder afectaría más a Rusia que el regreso de su rey. Para que Iván regresara condiciona ciertas cosas o ciertos poderes y bueno, pues se convierte en el zar más absolutista que nadie. Dividió el reino en 2 partes, creó una sociedad monje militar con toda autoridad para atacar y matar a cualquiera que se considerara traidor. El nombre de esta sociedad religiosa la dejo aquí en pantalla. Y bueno, pues desafortunadamente mataban a cualquiera que se consideraba sospechoso. Estos hombres iban vestidos de negro con ribetes de oro y montaban sobre caballos negros, y en su gorro llevaban una insignia con la calavera de perro y una escoba. El mensaje era claro: morder la traición, ser leal y barrer a Rusia. Durante 7 años esta fuerza acabó con miles de personas solo por sospechas, odio, etc. Las guerras entre lituanos y polacos era interminable. Iván mandaba asesinar a cualquiera. Tanto las cosas internas como externas en Rusia iban de mal en peor. Durante la última década de su vida se la pasaba mandando asesinar, golpeando a sus esposas, a sus amantes, matándolas. Él estaba en monasterios purgando sus pecados, flagelándose, y todo esto debido a su enfermedad. Y por esos años sus actos fueron conocidos en Europa, y tuvo varios sobrenombres, como Iván el Severo, Iván el Temido, pero el más importante fue Iván el Terrible. Para 1580, en un ataque de cólera, dio un golpe con su maza de hierro a su hijo y lo mató. Por cierto, era su heredero. Después de eso se arrancó la barba, arañó la pared, aullaba por los pasillos y en sus últimos meses de vida estaba rodeado de brujas que le pronosticaban su fecha de muerte, estaba con sus joyas a las que les atribuía poderes mágicos, causa de su enfermedad, claro, hasta su muerte en 1584. En resumen, el zar Iván IV, titulado el Terrible, se apuntó 8 esposas. La enfermedad que tenía este rey era tratada con sales de mercurio, que más bien lo mataban lentamente, y eso hacía que fuera más inestable. Aparte de estar enfermo de sífilis, que transmitió a todas sus esposas, Iván fue un hombre que reformó y sentó las bases de la Rusia actual, pero el precio que se pagó fue muy alto y acabó con él, con su familia y con lo que había logrado. Así que ya sabes, cuando alguien mencione algo sobre Iván el Terrible, ya sabrás por qué tenía este adjetivo. Si el video te gustó, dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho a mejorar. Déjame tu comentario, me encantaría leerte. Esto fue Historia para Todos.